Estado Nacional. ¿Por qué ha sido tan difícil proclamar presidente electo en los Estados Unidos? Can't have an election stolen like this. ¿Qué implicaciones tiene para el país el resultado electoral en ese país? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Si nosotros hacemos la tarea, van a seguir viniendo las empresas. Estoy más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de este domingo. Terminamos una semana en la que lamentablemente el país ha visto una serie de afectaciones debido a complicaciones por el huracán ETA, sobre todo en la zona sur y en la zona de Guanacaste, donde miles de costarricenses compatriotas se han visto afectados. Hasta ellos hacemos llegar nuestro abrazo solidario y nuestro apoyo en todo el proceso de reconstrucción que viene a partir de ahora. Bien, y otro de los temas que ocupó no solo a Costa Rica, sino a todo el mundo, fue el seguimiento del proceso electoral en los Estados Unidos. Un proceso que extendió el conteo de los votos. La elección se realizó el pasado martes y el conteo de los votos se ha extendido durante toda la semana pasada, en medio de acusaciones de fraude por parte del presidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump, y también llamados a la calma y la paciencia hasta terminar de contar los votos por parte del candidato demócrata Joe Biden. Para analizar este proceso y sobre todo por qué en Costa Rica nos debe importar lo que pasa en los Estados Unidos, es que hemos invitado a una serie de analistas con quienes vamos a conversar el día de hoy sobre la situación. En primera instancia tenemos con nosotros a don Tomás Dueñas, quien fuera embajador en los Estados Unidos, también embajador en la Unión Europea y exministro de Comercio Exterior. Bienvenido, señor embajador, qué gusto tenerlo en Estado Nacional nuevamente. Pues muchas gracias por la invitación y es un placer y un honor estar con ustedes. Mucho que conversar hoy. Mucho. Nos acompaña también Nuria Marín, analista internacional y también una de las especialistas, querida amiga de Estado Nacional. Bienvenida, doña Nuria. Usted ha seguido este proceso durante esta semana intensamente. Bueno, no he salido de esta casa, aunque sea virtualmente. Realmente un gran gusto de compartir. Ha sido una semana apasionante, una de las elecciones más interesantes que me ha tocado analizar. Y bueno, ya estamos a las puertas finalmente de tener un traslado, así lo defino, un traslado de la decisión de las urnas a las instancias judiciales, que es el paso que sigue y de lo que vamos a conversar. También nos acompaña doña Rosemary Hernández, quien está enlazada con nosotros en comunicación virtual. Buenos días, doña Rosemary. Ella es experta en Relaciones Económicas Internacionales, máster en Administración de Empresas, con especialidad en Mercadeo y Comercio Internacional, experta analista de la Universidad Nacional. Buenos días, doña Rosemary, gracias por acompañarnos. Buenos días, pues encantada de estar aquí con ustedes, encantada de compartir con estos expertos y sé que vamos a tener muchísimo que conversar, porque bien decía doña Nuria, estamos más bien a un paso de otra etapa, de una nueva etapa. Esto no se ve que se va a resolver pronto. Así es, y es que esta fue una elección, un proceso electoral con una serie de características diferentes. Por ejemplo, la participación electoral ha sido una de las más altas, casi que en los últimos 100 años. También una participación mediante el voto por correo que fue muchísimo más alta de lo esperada. Y por otro lado se habla de que un nuevo revés para las empresas encuestadoras, porque muchas de ellas daban el gane al candidato demócrata Joe Biden con un amplísimo margen desde hace muchos días y sin embargo los resultados han sido pues bastante ajustados. Esto en medio, tal vez para comenzar, don Tomás, de una sociedad norteamericana que estaba muy polarizada. ¿Qué pasó esta semana? ¿Cómo le explicamos a los costarricenses qué ha pasado esta semana y por qué el resultado de esta elección que empezó el martes seguimos sin tener, digamos, con claridad ya el presidente electo? Bueno, primero que todo hay que entender que ha quedado una de las conclusiones del resultado de las elecciones es de que el tema económico en los Estados Unidos todavía es más relevante o resultó ser más relevante que el tema del COVID como tal. El Partido Demócrata apostó a que el mal manejo por parte de la administración Trump iba a favorecerlos y que iba a provocar lo que ellos llaman una ola hacia el Partido Demócrata, pero la verdad es de que el tema
económico, el tema del desempleo y por ende también el tema de las ayudas que el Congreso americano y el Senado han aprobado en esta administración ha contado. Y Trump también pues participó mucho en áreas rurales en donde esa ayuda económica se convierte en una muy grande. De manera de que eso puede explicar en parte de que ha sido tan ajustado el resultado. Claro, Nuria, este proceso empezó con un conteo de votos que iba poco a poco revelando que la diferencia iba a ser muy, muy estrecha en algunos estados. Bueno, yo creo que los resultados de esta elección, como la elección y el proceso en sí, fueron totalmente diferentes al pasado. Y yo creo que es esta metodología donde prácticamente quien se acostó el martes en la noche y no continuó como nosotros los fanáticos en la cobertura de lo que estaba sucediendo, realmente daba la impresión de que iba a ganar Donald Trump. Pero esto obedece a uno de los efectos de COVID, digo uno porque la economía fue otro y me gustaría también hablar de ese tema. Uno de los efectos del COVID fue que un patrón de conducta en términos de emisión del voto que utilizaba 3 mecanismos, independientemente del estado, con excepción de Washington y Oregon, que habían adoptado la totalidad de la votación por correo. En los estados tradicional, en promedio, el 60% de los votantes emitían su voto propiamente el día de las elecciones, como nosotros en Costa Rica. El 25% lo hacía de manera temprana y el 17% más o menos lo hacía por correo. El efecto del COVID tuvo la particularidad de que, bueno, y además la gran confrontación que se vivió en las últimas semanas de la campaña motivó a que los electores, por el distanciamiento social, por los temores sanitarios, por los temores de seguridad ciudadana, porque se hablaba de que hubiese disturbios y protestas en las calles, mayoritariamente hubo un porcentaje muy alto que votó de manera temprana y por correo. Tan es así que el día de las elecciones ya Estados Unidos, 100 millones de personas habían emitido su voto. ¿Qué significa eso en términos de la elección del 2016? En el 2016, la totalidad de votos fueron 136 millones. ¿Eso qué significa? Que más de las 2/3 partes de lo que había votado en el 2016 ya había votado por estos 2 mecanismos. Muy importante. Siempre se supo por las casas encuestadoras de que el voto tempranero y el voto por correo iban a favorecer con mayor presencia a los demócratas, porque al republicano le gusta ir a votar el día de las elecciones. Además de porque, recordemos que es martes, es día laboral, no todos los demócratas tienen la flexibilidad por sus condiciones económicas para hacerlo el propio día. Entonces se sabía que dependiendo de cómo se iba a contabilizar, a ir contando los votos, era muy probable que la mayoría de los estados comenzaran a contabilizar los que se habían emitido el propio 3. Eso sí significa que no podíamos llevarnos por ese resultado, porque iba a haber una sobrerepresentación de los republicanos. Y eso fue justamente lo que pasó. Por eso es que ahora se están acortando. Y hay otro elemento fundamental. ¿Dónde nada cada candidato? Digo yo nada electoralmente. Los demócratas tienden a recoger más votos en los centros urbanos y el presidente Trump y los republicanos en las áreas rurales. Entonces, ahora en estos estados, digamos que se llaman bisagra o indecisos, no es lo mismo si los votos llegaban, por ejemplo, en Georgia, de las áreas rurales, a un Atlanta, que en este momento, a última hora, es el que está dando la gran definición, por ejemplo, en Georgia. Hay cada vez que se contabilizan los votos que hacen falta por contabilizar, pues favorecen con mayor fuerza a los demócratas. Claro, esas características son lo que han hecho que ese conteo de votos a lo largo de la semana haya ido variando. Quisiera preguntarle, Rosemary, también el tema de su percepción del tema del voto latino. Sabemos que en el estado de Florida, sorpresivamente, pues la mayoría de votos, un estado donde hay mucho latino, se van al partido republicano.
Sí, no, definitivamente el voto latino en este momento fue decisivo, pero en Florida hay que verlo desde dos puntos de vista. Hay que ver el voto latino de descendencia cubana, pero que ahora es cubano-americano, ¿verdad? No solo hablemos de cubanos ya, sino que hablemos de cubano-americano, que precisamente vio en la administración Obama, por ejemplo, un acercamiento de la administración con el régimen cubano. Y esto de alguna manera ha creado un resentimiento, viejos temores. Y además el constante actuar del presidente Donald Trump de indilgarle, por ejemplo, a el candidato ex vicepresidente Biden de que era un candidato socialista. Entonces ese temor de que se estaba acercando precisamente a un régimen como el cubano ocasionó mucho temor. Pero la otra parte es el voto del migrante latinoamericano que busca trabajo, que busca empleo, que está buscando oportunidades y que también llega a trabajar, por supuesto, en la Florida. Entonces ahí vemos una división bastante interesante y por eso vimos que la Florida realmente estuvo disputada, pero bueno, al final claramente pues los republicanos ganaron la Florida. Claro, todas estas características, digamos, marcaron estos primeros días después de que se lleva a cabo el proceso electoral el martes. Después de eso, ¿qué empezamos a ver? Este conteo de votos, este cambio, este reñidísimo margen entre ambos y las declaraciones de los candidatos. Veamos primero las declaraciones que dio el candidato Joe Biden el martes en la tarde, en las que fue muy cauto en el mensaje que enviaba, a pesar de que, como decíamos antes, inicialmente las casas encuestadoras decían que tenía un margen bastante grande para ganar. Veamos. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. Por otro lado, el presidente Donald Trump, y candidato del Partido Republicano, dio unas declaraciones la tarde-noche del día jueves, en la cual insistía en que él había ganado las elecciones y empezó a lanzar acusaciones mucho más fuertes de fraude electoral. Veamos qué dijo. We think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. Unas declaraciones que generaron polémica en todo el mundo, incluso en los mismos Estados Unidos. Varias cadenas de noticias suspendieron la transmisión de estas declaraciones. Don Tomás, ¿qué vemos en las declaraciones de estos dos candidatos esta semana mientras se llevaba a cabo ese conteo de los votos? Yo creo que un gran contraste entre las personalidades y la madurez de cada uno de ellos. El vicepresidente Biden llama a la calma, le recuerda al pueblo americano de que el sistema electoral es uno de los más desarrollados del mundo, en donde el fraude es muy, muy, muy difícil de lograr, y les pide que se mantengan en la casa mientras que se cumpla con el sagrado derecho de cada ciudadano de que le cuenten su voto. En contraste, el presidente Trump nos sorprende a todos en el mundo como presidente de los Estados Unidos, habiendo jurado el primer día de su mandato defender la Constitución de los Estados Unidos, y sale abiertamente ante la prensa y en una forma pública a prácticamente desacreditar el sistema electoral y a decir que no cree en él y que inclusive lo acusa de fraude. Eso es un ataque frontal a la institucionalidad de los Estados Unidos y debe haber causado, no solamente en Estados Unidos y al mismo Partido Republicano les debe haber causado un shock, sino que yo creo que en el resto del mundo también hemos visto o hemos sido testigos de algo que nunca hubiéramos esperado de un presidente de los Estados Unidos. ¿Coincide usted con esto, doña Rosemary? ¿Estas declaraciones generan ese impacto y ese primer anuncio de lo que podrían ser los próximos días en los Estados Unidos?
Bueno, definitivamente, lo dice muy bien don Tomás, hay que ver bien cada personalidad. Tenemos un Biden con una gran experiencia política, estamos hablando de medio siglo de experiencia política, que además su experiencia de vida, su historia de vida le ha permitido, digamos, llevar dolores muy grandes y llevar retos muy grandes como persona. Y entonces, frente a los retos que le representa esto, dice, bueno, tengamos calma, creamos en la institucionalidad, ¿verdad? Y también por el otro lado tenemos una personalidad más fuerte, de un hombre acostumbrado a ganar siempre, porque en los negocios hay que buscar ganar, en los negocios no se pierde. Y entonces, de alguna manera dice, no, o es mío, o me lo robaron, pero aquí no puede ser posible que yo haya perdido. La palabra que no cabe es que haya perdido. Yo quisiera también hablar del fenómeno de las encuestas, porque a mí como académica me preocupa cuando a veces decimos las encuestas fallaron. Mire, las encuestas miden un momento determinado, es una radiografía de un momento determinado. Y en una elección tan particular y tan pasional como esta elección, por supuesto que hay que ver qué es lo que verdaderamente nos está diciendo el informante y qué no nos está diciendo el informante. Se dice que muchos informantes no dicen la verdad sobre por quién van a votar y mucho menos decir que van a votar por el presidente Trump. Entonces, frente a algunas preguntas que me habían hecho también en otras entrevistas previo a las elecciones, yo decía, no, veamos, claro, el resultado nos dice de las encuestas que andan ahí de 6, 7%, 5%, se fueron acercando, pero la realidad se va a ver cuando, como lo decía doña Nuria ahora, cuando nosotros confrontemos el voto adelantado y confrontemos el voto que se da el mismo día de las elecciones, que el mismo día de las elecciones todavía es un voto mucho más pasional, porque el voto adelantado es un voto mucho más racional. Claro, y esto nos lleva a pensar, porque el presidente Trump dijo a lot of litigations, que va a haber una serie de demandas. Nuria, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días? Es ya casi un hecho, viendo, todavía se seguían contando los votos cuando grabamos este programa, pero es casi un hecho que va a haber una ajustada diferencia, pero que probablemente el presidente Biden sea quien tenga la mayoría de los votos. Pero ¿qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, en primer término, antes de responderte esta pregunta, quisiera rescatar 3 actores que a mi juicio son fundamentales en esta última recta final de la elección. Una, vemos una American Press mucho más recatada a lo que fue el fenómeno del año 2000. Recordemos que en Estados Unidos nosotros no tenemos el resultado producto del conteo ni certificación. La certificación se emite cuando el colegio electoral se reúne, que en este año es el 8 de diciembre, donde hay una reunión formal en cada uno de los estados que certifican el resultado. Pero el resultado que nosotros vemos en la televisión el día de las elecciones o en esta semana, durante toda la semana, es producto de una organización de medios de comunicación. Y el recato que hemos visto en términos de no declarar ganadores, uno, y no proyectar resultados, es producto de ese aprendizaje del 2000, en donde se cometieron 2 errores en una noche. Una, al declarar a Albert Gore como ganador de la Florida a las 9:30 de la noche, para media hora después desdecirse el resultado. Y a las 2:30 de la mañana darle el triunfo a George W. Bush para en la mañana amanecer sin presidente de los Estados Unidos. Entonces, la AP ha tomado la decisión de que no va a validar ni declarar un estado si no hay un margen que garantice el 99.5 del resultado. Y es por eso que hemos visto esa reticencia de ponerle color o asignarle un resultado, aunque hay una tendencia que decía en esta semana que determinado candidato iba a ganar, fueron muy reticentes. Los medios de comunicación han sido fundamentales. Ejemplo claro, frente a las manifestaciones no claras y también que no hay prueba para la demostración del fraude, 3 cadenas nacionales le retiraron el micrófono al presidente y manifestaron que no seguirían con la cobertura porque claramente no había evidencia de lo que el presidente estaba diciendo. ¿Fue esa una buena decisión, don Tomás?
La de las cadenas internacionales. La de los medios. La de los medios de comunicación. Yo creo que, como está explicando doña Nuria, eso no tiene precedente en Estados Unidos. Y eso le indica una prensa muy madura, una prensa que se ha preparado para presentar los resultados y que está consciente de que si manipula en alguna forma el resultado, puede causar serios perjuicios al pueblo norteamericano. De manera de que, en efecto, coincido con usted plenamente de que esto es un ejemplo extraordinario de madurez de los medios. Claro. ¿Y ahora qué sigue, Nuria? Ahora, y el tercer actor han sido los tribunales de justicia, los tribunales federales, los tribunales nacionales, que ante los reclamos de detengan una votación. ¿Por qué? ¿Con base en qué pruebas? Entonces, reiteradamente, y esto viene de un proceso de varias semanas, los republicanos han tratado de impedir que ciertos votos, y curiosidad, de condados donde hay mayoría republicana no sean contabilizados. Y los tribunales estatales y hasta la Corte Suprema, en el caso de Pensilvania, resolvieron en favor de proteger esos votos. Y esto también es inédito en una elección en donde sí los tribunales han sido muy reacios a impedir cualquier freno u obstáculo para contabilizar votos. Don Tomás, ¿qué sigue ahora? Porque se ha tratado de detener ese conteo de votos, se habla también de que se vayan a impugnar algunos estados. ¿Qué es lo que estamos previendo que sean las acciones legales del presidente Trump a partir de ahora? Bueno, el primer esfuerzo es ese, y se ha hecho muy claro, de que ellos quieren estar seguros de haber contado absolutamente todos los votos válidos. Entonces, eso es lo primero. Número dos, una vez que se hayan contado esos votos y se haya determinado quién es el ganador, entonces comienza un proceso que pasa por las autoridades de cada condado, luego se llevan al Senado de cada uno de los estados y se termina certificando ese resultado del estado. Y luego entonces eso se transmite al colegio electoral. Entonces, así es que viene un proceso que, como dice o nos menciona y nos recuerda doña Nuria, esto es un proceso legal muy bien establecido, y por eso es de que el presidente Trump amenaza con litigio, pero eso es amenazar con la vaina vacía, pues porque el sistema es muy complejo y tiene checks and balances, por así decir, a través del sistema. Claro, eso es lo que estamos... Muy difícil de litigar. Sí, lo que estamos viendo, digamos, en términos formales. Sin embargo, para nadie es un secreto que la sociedad norteamericana está sumamente dividida, polarizada, que hay grupos extremistas también que se han movido. ¿Qué puede pasar? Hay quienes dicen que el presidente Trump no estaría dispuesto a dejar la silla presidencial, y ya se ven grupos que también se esperaba, incluso el día de la elección, que si no había un resultado, atacaran negocios y demás. ¿Qué es lo que podemos ver a nivel social? Yo no creo, honestamente, que se vaya a dar una insubordinación civil. Podrá haber una protesta por aquí y otra por allá, pero nuevamente los condados y los estados se han preparado muy bien para evitar cualquier disturbio. Y por otra parte, yo creo que el mismo comportamiento del pueblo americano hasta el momento, con tanta tensión en el ambiente, ha sido bastante civilizado. De manera de que yo esperaría que no se vaya a dar un aumento, por así decir, de la insubordinación. Claro. Quizás usted se está preguntando en su casa por qué nos debería interesar tanto, por qué le tenemos la lupa puesta sobre el proceso electoral. Bien, y es que Costa Rica tiene, por múltiples razones, una enorme dependencia de los Estados Unidos. Antes de ir a comerciales, doña Rosemary, quisiera consultarle a usted que nos dé una pequeña, digamos, adelanto sobre por qué es que aquí en Costa Rica y en toda la región centroamericana seguimos al pie de la letra qué está pasando ahí, por qué nos importa.
Bueno, hay muchos elementos que analizar. En primer lugar, el más sencillo, estamos en el continente, compartimos frontera con una potencia regional y mundial, y ya eso, por supuesto, entonces nos hace a nosotros interesarnos. Pero además de eso, Costa Rica y América Latina, hablemos de Costa Rica, América Latina y Centroamérica en general, tienen una balanza comercial deficitaria con los Estados Unidos. Hay que hacer la excepción de México, ¿verdad? Porque México tiene una balanza comercial favorable con los Estados Unidos, y eso fue precisamente por lo que el presidente Donald Trump en las elecciones pasadas insistió precisamente en una actitud proteccionista, de comercio proteccionista, para frenar ese problema que estaban teniendo y que siguen teniendo en la balanza comercial con los Estados Unidos, con los Estados mexicanos. Entonces, de alguna manera, ese es un elemento importante. Otro elemento importante es que también la inversión extranjera directa, pues es muy importante para Costa Rica, es el primer inversionista, Estados Unidos es el primer inversionista en Costa Rica. Entonces eso también es sumamente importante, y para América Latina también es sumamente importante. También hay que tener en cuenta para Costa Rica y para la región un tema que ha venido cobrando cada vez más importancia, que es el tema del narcotráfico. Definitivamente sabemos que Estados Unidos está muy preocupado, y nosotros también estamos muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico y la necesidad de controlar entonces todo el tema del narcotráfico, porque nosotros estamos siendo un puente que hace que por aquí pase una enorme cantidad de trasiego de droga hacia los Estados Unidos. Estos y otros elementos hacen que nosotros seamos muy estratégicos, que tengamos que ver con mucho cuidado las relaciones con Estados Unidos. Y de ahí surge la pregunta de si va a cambiar algo si gana un demócrata o si gana un republicano. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, y al regresar vamos a ahondar sobre cuál es el interés que tiene para Costa Rica y las implicaciones de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Ya volvemos. Recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, sugiéranos temas, denos sus sugerencias, observaciones y críticas. Nos interesa mucho su opinión. Bien, continuamos haciendo un análisis de los resultados del proceso electoral en los Estados Unidos, y sobre todo en esta segunda parte del programa, ¿por qué nos interesa? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el que quede electo uno u otro candidato de los dos partidos? Veamos un poco cuál es el vínculo que une a Costa Rica con los Estados Unidos y por qué ese país es tan importante para nosotros. El resultado del proceso electoral del pasado martes tiene en vilo no solo a los estadounidenses, sino a todo el mundo. El peso de ese país en el tablero de la geopolítica y economía global hacen que la elección del nuevo presidente de esa potencia acapare la atención mundial. En el caso de Costa Rica, la relevancia que Estados Unidos tiene en nuestras relaciones comerciales, diplomáticas y de seguridad, entre otras, hace que revierta aún de mayor interés. ¿Hay implicaciones para el país si gana uno u otro? Primero veamos por qué nos importa tanto. Por un lado está el tema comercial. 4 de cada 10 turistas que visitaron el país el año pasado llegaron desde ese país. Estados Unidos es sin duda nuestro principal socio comercial y históricamente así lo ha sido. Y esto no solo, ciertamente por la cercanía geográfica, cuando hablamos de que realmente tenemos un hegemón en la región y que al final de cuentas es la potencia mundial, sino también que en términos de los volúmenes de nuestras exportaciones hacia ese mercado lo hacen posicionarse por definición como nuestro principal socio comercial. El 40% de todas las exportaciones de bienes que producimos van a Estados Unidos, con una fuerte presencia de productos médicos y de ciencias de la salud que tienen un alto valor agregado. Los principales productos que les vendimos el año pasado fueron dispositivos de uso médico, agujas y catéteres, piña, banano, prótesis médicas, así como equipos de infusión y transfusión de sueros, llantas, equipos de electrodiagnóstico, café y lentes de contacto. El valor total de las exportaciones ticas hacia los Estados Unidos no ha dejado de crecer durante los últimos 10 años, sin importar si están republicanos o demócratas en el poder. El año pasado vendimos a ese país bienes y servicios por un valor de $4.700 millones.
La importancia de los Estados Unidos en nuestra economía es más que evidente también en cuanto a la inversión extranjera directa, ya que el 75% de la que está instalada en el país, según datos de CINDE al 2019, es de empresas estadounidenses. La afluencia de estas compañías se ha mantenido creciendo en los últimos años. La inversión extranjera directa en el país superó los 1.800 millones de dólares. Los flujos siguieron creciendo con el presidente Trump. Él lanzó hace poco tiempo, de hecho liderado por el que ahora es el presidente del BID, la iniciativa Back to the Americas, de regreso a las Américas, pero está más enfocado en atraer inversiones que están en este momento en Asia, o sea, empresas que están localizadas en Asia, que puedan acercarse a Estados Unidos, no necesariamente regresar a territorio estadounidense, pero sí ahí tenemos más bien una oportunidad interesante para América Latina y específicamente para Costa Rica. Esa inversión extranjera directa tiene un impacto vital en la economía nacional. El 25% de la producción está asociada a inversión directa, o sea, la inversión indirecta, las empresas de inversión directa explican el 25% de la producción total del país, genera el 63% de las exportaciones de bienes y servicios, brindan oportunidades laborales al 16% de la masa salarial costarricense, con un salario mensual promedio de $1.500 por encima del salario promedio que perciben los trabajadores de empresas que tienen capital local. Se espera que el cambio de presidente en Estados Unidos no genere ningún cambio en esos flujos de inversión. Ahí el reto más bien es que Costa Rica siga manteniendo su atractivo. Por ejemplo, arreglando el problema fiscal que tenemos. La estrategia de atracción no va a cambiar en función de quién gane las elecciones. Es la misma. Si nosotros hacemos la tarea, van a seguir viniendo las empresas y van a venir en mayor cantidad en el tanto les demos la oportunidad de encontrar ese talento que vienen a buscar. Vendrán nuevas oportunidades a partir de la disrupción que se va a dar en las cadenas globales de valor. Muchas de estas empresas buscando una estrategia China +1, en donde tengan operaciones más cerca de sus consumidores finales. Costa Rica está idealmente posicionada para aprovechar esas oportunidades. Otro de los temas que nos vincula con los Estados Unidos es el de la seguridad. Debido a nuestra posición geográfica en la región y el avance del narcotráfico, así como a las redes criminales que usan al país como sitio de paso, la región es punto de riesgo y atención para Estados Unidos. Así lo reafirmó el almirante Craig Fowler en su visita al país a finales de octubre. El futuro va a ser complicado significativamente debido a esta pandemia del COVID-19. Y al yo ver los retos que vienen y cómo están interconectados, es un círculo vicioso de amenazas. Tenemos traficantes que buscan corromper nuestras instituciones. Tenemos estos actores falsos, actores externos, como en Venezuela, que busca promover otras ideas. Todo esto se vuelve se vuelve peor en un campo fértil como una pandemia y que puede llegar a afectar la seguridad. Entonces el futuro va a estar lleno de retos para todos nosotros. Entonces lleva una vez más a lo importante que es trabajar juntos. Por eso estamos aquí hoy, por eso los Estados Unidos vino a visitar a Costa Rica. En septiembre, el presidente Trump incluyó a Costa Rica en una lista de 22 naciones con mayor registro de producción y trasiego de drogas. Solo para poner un ejemplo, los decomisos de cocaína pasaron de casi 28 toneladas en el 2018 a 29.7 en el 2019. Pero en tan solo 10 meses de este año ya se alcanzó una cifra récord de más de 41 toneladas, lo que da una idea del avance del narcotráfico en el país. En el caso del resto de países de Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, la política migratoria es uno de los principales temas. La línea dura de deportaciones y separación de familias de inmigrantes ilegales ha sido la constante en la administración Trump y existe la expectativa de si variaría en una eventual administración demócrata. En el caso de Costa Rica en materia migratoria, el matiz de la agenda es totalmente diferente. El país está a la espera de culminar el proceso de Global Entry, una vía más expedita de ingreso a los Estados Unidos para ciudadanos ticos y de ingreso a Costa Rica para ciudadanos estadounidenses, proceso que lleva 4 años en trámite. ¿En qué momento estamos? Esperando que el gobierno de Estados Unidos, la bola está del lado de ellos, nos envíe específicamente el procedimiento, digamos, ya operativo que tenemos que cumplir. Claramente, nosotros esperamos que recibir esto, el tema de COVID nos ha afectado, pero está en manos en el lado de Costa Rica de migración.
Bien, con todos estos factores de interés, doña Rosemary, me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿usted cree que habría alguna diferencia en el tono de la relación en caso de continuar en una administración republicana o en el caso de que asumiera un nuevo presidente demócrata? Yo he dicho que en esencia y en contenido no va a cambiar, no van a cambiar las relaciones que nosotros tengamos con los Estados Unidos o que Estados Unidos tenga para con América Latina y para con Costa Rica. He dicho también que puede cambiar el tono, la forma, el color, pero no la esencia, ¿verdad? Un poco de acuerdo con la personalidad de cada uno y, como decía anteriormente, con la experiencia política que tiene, por ejemplo, el vicepresidente John Biden. Entonces, no creo que haya unos cambios sustanciales, pero también hay que referirse un poquito a que Estados Unidos ha tenido, digamos, momentos de mucho más aislacionismo con el resto del mundo y de mucho más intervencionismo. Entonces, esto va a depender mucho del contexto. En este momento, Estados Unidos tiene un retador, tiene un país que le está retando, digamos, su posición hegemónica en el mundo. Y aunque Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica por excelencia, tenemos una China fortalecida desde el punto de vista comercial, que también ha venido ya estableciendo unas relaciones comerciales con la región. Y eso entonces también se hace muy importante. Sin embargo, los temas esenciales que veíamos ahora en la nota y que mencionaba yo anteriormente, en temas de narcotráfico y seguridad, por ejemplo, en temas de relaciones comerciales, en temas de inversión extranjera directa, en temas de migraciones, en tema de cambio climático, que no lo había mencionado, estamos en la misma región y podría los problemas climáticos ocasionar una serie de desplazados que también van a mirar siempre hacia el norte y van a querer migrar hacia el norte. Entonces, esos son temas comunes y por lo tanto la agenda, yo no vislumbro en el corto plazo grandes cambios en la agenda, aunque podría cambiar nuevamente la forma o el tono o la forma en que podemos nosotros relacionarnos. Muy bien. Don Tomás Dueñas fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos en el periodo del 2004 al 2009. Don Tomás, por esas cifras que veíamos es evidente que a nosotros nos interesa Estados Unidos, pero ¿nosotros le interesamos a Estados Unidos? ¿Cambió la forma en que estaba el país posicionado con este país, como nos relacionábamos, a cómo está en este momento? Definitivamente que sí. O sea, en el tiempo en que nosotros estuvimos cabildeando, por así decir, por el CAFTA, en Washington, nosotros éramos uno de los puntos importantes de la política exterior de los Estados Unidos, pues porque el acuerdo con Centroamérica y luego con República Dominicana era el primer acuerdo comercial que los Estados Unidos estaba proponiendo en toda la región, en todo el continente. Entonces formaba parte de la agenda de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y de Bob Selig, que estaba en la oficina comercial, y en la Casa Blanca también desde el punto de vista estratégico. ¿Y cómo lo veían en aquel momento? ¿Cuál era la interacción con el gobierno desde la...? Fue una propuesta muy interesante desarrollada por Condoleezza Rice y Bob Selig. Después supimos en que ellos, muy amigos, se veían para desayunar semanalmente, y en una de esas ocasiones comenzaron a hablar sobre cómo sustituir a esa política con la región, que era la de mandar a un grande del Departamento de Estado con una chequera y dar el cheque, darle a la gente y después irse a cambio de nada. Y entonces a ellos se les ocurrió de que por qué no poner el acceso preferencial al mercado más grande del mundo como condición para promover cambios estructurales, reformas institucionales, mejores condiciones para la población centroamericana, porque ya para entonces el 20% de la población centroamericana vivía en los Estados Unidos, legal e ilegalmente. Entonces, esto es un tema que no va a cambiar con el gobierno que venga, pues porque continúa siendo un tema, y lo acaba de mencionar doña Rosemary, que el tema de inmigración es un tema muy, muy relevante. Así como lo es también el tema de seguridad, pero ¿cuán importantes somos en este momento en Costa Rica? Mire, desafortunadamente creo que hemos perdido mucha de la relevancia que teníamos por varios motivos. Uno, en que perdimos la cohesión centroamericana.
Hay que recordar de que en aquel tiempo los presidentes se reunían muy frecuentemente y se reconocía un liderazgo en los propósitos de desarrollo en la región y mucho de ese liderazgo se le otorgó a Costa Rica. Lo vimos en CAFTA y lo vimos también en Bruselas en la negociación y luego la implementación del acuerdo de asociación con Europa. Pero esa cohesión se fue perdiendo, los países se fueron debilitando jurídicamente y tenemos en este momento países en que están francamente en un estado muy grande de deterioro, de pobreza, de narcotráfico, de mucha insuficiencia democrática. ¿Y cómo cataloga usted la posición, digamos, la posición diplomática que tiene en este momento Costa Rica con respecto a los Estados Unidos? Yo diría con dolor muy débil. O sea, nosotros, para que uno pueda lograr algo en los Estados Unidos, usted tiene que tener un buen argumento para comenzar, que sea de mutuo beneficio entre los Estados Unidos y Costa Rica, número uno. Y número dos, tiene que saber y tiene que conocer a dónde toca la puerta. Porque hay muchas puertas en Washington y usted puede pasar toda la vida tocando la puerta equivocada. ¿Y no estamos en este momento como nación tocando las puertas correctas en Estados Unidos? Lamentablemente no, a mi juicio. ¿Usted qué opina, doña Rosemary? Opino exactamente igual que don Tomás. A mí me preocupa, por ejemplo, en materia de política exterior de Costa Rica en general, que nosotros ya vamos por el tercer canciller y eso quiere decir que entonces de alguna manera hemos perdido esa orientación, porque no es fácil pasar de un canciller al otro. Eso hace variaciones en la política exterior, aunque la política exterior no es solo responsabilidad del canciller, por supuesto que del presidente, pero yo opino exactamente igual que don Tomás. Yo creo que es importante buscar objetivos comunes. Creo que el objetivo común en este momento ha sido más que todo el tema de seguridad y de narcotráfico. Y por ahí entonces hemos estado tocando las puertas y se nos ha dado una ayuda importante. Hasta el 2018 se hablaba ahí de tengo unos datos aquí de 80 millones de dólares, si no me equivoco, y se aprobó. ¿Pero cree usted que es limitada entonces el manejo de una agenda diplomática con los Estados Unidos, pensando en nosotros como país, basada básicamente en el tema de seguridad? Completamente limitada, y yo diría que estamos viviendo el rédito del pasado, en el sentido de que Costa Rica en la región ha tenido un liderazgo y entonces ese liderazgo ha hecho que no solamente nosotros hablemos por Costa Rica, sino que se vea a la región y que es importante volver a esa voz de región centroamericana, pero también de Latinoamérica. Algo muy importante es que Estados Unidos ha mantenido una agenda con Latinoamérica en los últimos años, que es una agenda más bien bilateral, no una agenda con la región. Entonces se sienta con Estados Unidos y habla temas, por ejemplo, de balanza comercial que mencionábamos hace un rato, o temas migratorios. Se sienta con Colombia y habla temas, por supuesto, de control de narcotráfico y todas las consecuencias que esto puede traer. Y entonces nosotros vemos así ejemplos particulares que hace que se tenga una agenda más bilateral, y a veces nos sirve, y es el caso de Centroamérica, nos sirve mucho tener una agenda conjunta, claro. Pero tenemos primero que mirar cuál es esa agenda conjunta, cuáles son los objetivos que tenemos nosotros para poder entonces, como decía don Tomás, tocar las puertas. Doña Nuria, ¿coincide usted en el tema de que el manejo de esa agenda diplomática con los Estados Unidos por parte de Costa Rica ha tenido un perfil bajo? Y también si cree que va a haber un cambio en la relación en el caso de que se pase a un presidente demócrata. Creo que el problema no parte de Estados Unidos, sino de nuestra política exterior. Nosotros hemos tenido ministros y ministras de Relaciones Exteriores de mucho renombre, de mucho prestigio, que tienen una agenda proactiva ausente en los dos últimos gobiernos. Francamente, si a alguien tenemos que responsabilizar por la ausencia de Costa Rica y la pérdida de credibilidad de Costa Rica en foros internacionales, que se puede demostrar por las múltiples candidaturas que hemos perdido, la verdad es que somos los únicos responsables. Sin embargo, yo veo grandes oportunidades. Soy más optimista por naturaleza y creo que hay muchas oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, hablemos de economía. Tenemos el fenómeno de COVID y tenemos que que Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor socio comercial. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, gane quien gane,
tienen dos fuertes equipos económicos, uno más orientado a la reducción de impuestos, fórmula que le funcionó hasta antes de COVID, con el nivel de desempleo más bajo de la historia, y que yo creo, volviendo a la economía, este tercer cuarto en los Estados Unidos hizo un repunte. Y si anualizamos ese crecimiento económico del 7.5 anualizado, es un 33% de crecimiento. Esas son muy buenas noticias para Estados Unidos, muy buenas noticias porque va a haber una tendencia a disminuir el desempleo, como viene sucediendo, que se disparó de 3.5 a 10.3 y ya estaba en 7.4, entonces la tendencia es decreciente en el mejor cuarto del año. Esto para nuestros productos y servicios, porque no solamente es productos, ya los servicios es un componente importante de nuestras exportaciones y eso significa más empleos para los costarricenses, es positivo. ¿Dónde veo yo dos oportunidades así en el corto plazo? Uno, lo que mencionaba Jorge Sequeira de Procomer, el nearshoring. ¿Qué significa el nearshoring? Que el COVID demostró a las empresas que no pueden seguir dependiendo del mercado chino, del mercado indio, ni de la cuenca del Pacífico. ¿Por qué? Porque las cadenas de abastecimiento significó que productos como el iPhone no pudieran salir a tiempo al mercado. Digo iPhone porque es un producto que todos los costarricenses podemos tener. ¿Significa eso que va a regresar a Estados Unidos? No, por los costos de mano de obra de Estados Unidos. Qué mejor que Costa Rica, que tiene además un tratado de libre comercio. Por cierto, qué dicha que hubo un tratado de libre comercio, porque si no, 4 años atrás, la discusión hubiera sido cómo renegociar NAFTA y cómo quitarle los beneficios de la cuenca del Caribe, que eran beneficios unilaterales, a Centroamérica. Claro. Ese era, por un lado, uno de los beneficios. Y el otro oportunidad. Es turismo. El turismo representa en el 2019 y antes del COVID el 42%. Según autoridades internacionales de turismo, se habla de que la recuperación a un 85% del turismo se dará al 2025. Pero ¿qué está pasando con el turismo? El turismo va a animarse a viajar, pero va a animarse a viajar más cerca. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a perder a los europeos, pero podemos ganar más mercado en Canadá y Estados Unidos. Entonces tenemos que vendernos como un destino seguro. Claro, trabajar mucho ahí en el tema de posicionamiento. Eso que mencionaba doña Nuria, don Tomás, es muy importante, el tema del crecimiento de la economía. Sin duda, el manejo de la economía es una de las cosas que le favoreció al presidente Trump. Y cuando veíamos las estadísticas, la inversión extranjera directa en el país ha subido, los ritmos de exportaciones se mantuvieron durante la administración Trump. Entonces, la consulta sería si usted, don Tomás, ve que vaya a haber un cambio en el caso de que llegue a la presidencia el candidato Joe Biden del Partido Demócrata, para efectos de Costa Rica. Bueno, primero que todo, no hay que perder de vista de que los Estados Unidos y el nuevo gobierno americano, sea quien fuera, tiene un par de grandes desafíos. El primero es que tienen que hacerle frente al COVID. Tienen el país más enfermo del mundo y pareciera que las medidas o contramedidas no han sido efectivas y eso tiene paralizado. El segundo problema, tiene paralizada la economía hasta cierto punto y le ha provocado una recesión económica muy, muy relevante. De manera de que a partir de la primera semana de enero, en donde arranca el próximo gobierno americano, tienen un par de desafíos enormes y eso va a hacer de que se vuelque hacia adentro los principales propósitos y metas del primer año por lo menos. Lo que podría no favorecernos. Lo que podría, pues la verdad es de que es más importante mi economía que la economía de otros. De manera de que hay que tener eso en cuenta. Ahora, por el otro lado, en el caso de Biden, no hay que olvidar de que él tiene una vasta experiencia en relaciones exteriores. Y él fue el presidente del muy poderoso Comité de Relaciones Internacionales del Senado. Él conoce al mundo, cosa que Trump ni conoce ni quiso conocer. De manera de que eso, y Trump estuvo acá visitando Costa Rica en marzo del 2009, precisamente el día que
ya yo dejaba de ser embajador y que tuve el honor de recibirlo en el aeropuerto. Él conoce la América Latina, se le puede hablar de la región y de Costa Rica, etcétera. Y yo estoy seguro que el pueblo americano, que siempre ha sido muy generoso, nos va a ayudar en alguna forma a recuperarnos después de del embate con el COVID. Ahora sí es cierto que independientemente de quién sea el presidente, demócrata o republicano, lo urgente para seguir manteniendo esa agenda, digamos, comercial con ese socio más importante que tenemos es el tema de finanzas públicas y resolverlo. Definitivamente, nuevamente, tenemos que poner nuestra parte. O sea, los americanos no van a venir acá a ofrecernos ayuda si nosotros, más bien, lo que les representamos es frustración. Ellos quieren acción, quieren cambios, están conscientes del deterioro social, político que estaba viviendo la región, desafortunadamente, más que todo por el tema del narcotráfico que genera malas prácticas, lavado de dinero, prostitución, terrorismo y otros, contrabando. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y que pareciera que en esta administración por lo menos no lo entendemos así. Claro. Nuria, ¿qué debería estar el país pensando en este momento, independientemente del presidente que resulte electo próximamente? Igual tendremos que seguir dándole cobertura o seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos, pero ¿en qué debería estar pensando? Yo creo que poner la casa en orden. O sea, yo creo que el gobierno falla en transmitir el sentido de urgencia en donde ya no podemos patear la bola para adelante. O sea, muchos gobiernos, y esto no es solamente el gobierno del PAC, ha pateado la bola hacia adelante y no ha tenido el costo de esto, pero esto ya se acabó. Y entonces o tomamos las decisiones o entramos en un espiral todavía más negativo. ¿Qué significa ese espiral más negativo? Entrar en default en el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque nuestra categoría de riesgo país está por el suelo, pero y eso significa que nos podemos endeudar con tasas de interés muy altas. Una comparación, Panamá sale a los mercados y tiene una tasa inferior al 3%. Costa Rica no puede tan siquiera pensar en una tasa de menos de un 8%. Vea usted la gran diferencia. Y si entramos en default, prácticamente nuestra deuda se convierte en una deuda, y perdón que uses la palabra, pero esa es la que se usa en materia de bolsas comerciales, se convierten en bonos basura. Y entonces muchos tenedores de nuestros bonos, por la calificación, automáticamente tienen que deshacerse al costo que sea de nuestra deuda. Sí. ¿Qué significa además? Bueno, que si nosotros no podemos endeudarnos en el exterior, el gobierno va a tener que endeudarse en el interior. Generando más presión. En las tasas de interés, y entonces vamos a tener dos efectos. No solamente que la inversión extranjera directa no va a querer venir a Costa Rica, eso le pone más presión al tipo de cambio en un país altamente endeudado en dólares, eso es un problema social. Entonces, sí tenemos una gran cantidad de elementos que tenemos que resolver y son elementos hechos en Costa Rica, no en otra parte. Y que hay que resolver a la brevedad. Nuria, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto cierren con las conclusiones. Voy a empezar con usted, doña Rosemary. ¿Qué nos espera? ¿Cómo ve usted el panorama con este proceso electoral en los Estados Unidos y sus implicaciones para Costa Rica? Bueno, lo que nos espera realmente, voy a decirlo, es inesperado. Cualquier cosa podría pasar. Ya sabemos que el equipo del presidente Trump ya se está preparando para supuestamente poner todas las demandas. Habría que ver si van a ser demandas que van a tener éxito, que van a poder ser tramitadas, pero definitivamente se va a hacer el intento por parte de los republicanos y por supuesto el presidente Trump no va a querer que echar atrás en este tema. Después, ¿qué nos espera para Costa Rica? Bueno, nos espera para Costa Rica tener una agenda propia, no esperar que se resuelvan las cosas en los Estados Unidos, sino tener una agenda propia de política exterior, donde aprovechemos esas oportunidades de mercado que se pueden abrir, donde se van a mover las cadenas globales de valor, sí se van a mover, y entonces ahí nosotros tenemos que buscar socios importantes en estas cadenas globales de valor. Tenemos experiencia, lo hemos hecho bien en otros momentos y podemos seguir haciéndolo.
Muchas gracias, doña Rosemary. Continúo con usted, doña Nuria, sus conclusiones en un Bueno, muy minuto. importante, existen grandes oportunidades. Si gana Biden, creo que sí va a haber un cambio de 180 grados en eso que es la gran línea de defensa de Costa Rica, que es el multilateralismo, institucionalidad fuerte a nivel internacional y el derecho internacional. El fortalecimiento de una OMC para un país tan pequeño como Costa Rica, la Organización Mundial de Comercio. Si Estados Unidos decide separarse de la OMC, ¿qué línea de defensa tiene Costa Rica en sus contiendas comerciales? También a nivel de paz y seguridad internacional, el fortalecer a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a la paz y seguridad, el volver al Acuerdo de París. Estamos viviendo dos crisis en Centroamérica. Estamos viviendo la crisis del COVID, pero estamos viviendo la crisis de ETA. ¿Eso qué significa? Más migrantes, más pobreza, más violencia, etcétera. Entonces, hay que la mayor potencia del mundo vuelva al Acuerdo de París, que vuelva a creer en la OMS y en la institucionalidad internacional. Muchas gracias, doña Nuria. Ex embajador Dueñas, sus conclusiones en un minuto. Bueno, yo creo que es muy relevante que nosotros nos preparemos, como sugiere Rosemary, que nosotros nos preparemos para la nueva administración en los Estados Unidos y de verdad desarrollar un plan que tenga sentido, que favorezca también a la relación con Estados Unidos para poder restablecer aquellas relaciones que nosotros llegamos a tener con las puertas abiertas en el Departamento del Tesoro, en el Departamento de Comercio, en el Departamento de Estado, etcétera. Porque si uno logra llegar a esas instituciones y en un momento dado teníamos las puertas abiertas y las hemos perdido desafortunadamente, hasta nuestros presidentes visitaban Washington ya con algún propósito, y esos propósitos, inclusive las visitas presidenciales de los últimos años, no han tenido ningún efecto. De manera de que yo creo que tenemos que de verdad, si queremos ayudarnos, yo creo que tenemos que comenzar por tocarle la puerta a la nueva administración de Estados Unidos y decirle, aquí estamos, tratemos de hacer algo juntos. Muy importante, como dice el ex embajador Dueñas, sobre todo con una agenda articulada. Bien, llegamos así al final de este programa. Agradecerle muchísimo a nuestros invitados de hoy. Recordarles nuestra cita el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional. Esta semana que viene el programa Estado de la Nación va a publicar su reporte 2020, así que vamos a estar analizándolo la próxima semana. ¡Feliz día!